Todos los que entran rapidito, ¿no? Sí, escapando de la lluvia, ¿verdad? Bueno, sí. Pero les decía que qué bueno que el Señor nos permita tener humor, ¿verdad? Yo les decía que Dios es honesto, ¿verdad? Con nosotros. Él no nos miente, Él nos dice siempre lo que nos conviene escuchar, ¿no? No siempre nos dice lo que queremos escuchar, pero siempre nos dice lo que nos conviene escuchar. Y mencionaba recién que estamos compartiendo algunos mensajes en relación con el tema de la oportunidad. Yo quiero volver a pedirles, hermanos, que estén atentos a las oportunidades que el Señor les ha dado y a las que les va a dar. Amén. No, las cosas que nos están ocurriendo no son casualidad. Es maravilloso cuando tú sabes que estás en el tiempo de Dios para algo. ¿De acuerdo? Y el Señor, por la fe, yo lo tomé así, lo creo con todo mi corazón, por eso se lo dije. Y el Señor nos dijo que había empezado un tiempo de mejores, de mayores oportunidades para nosotros como sus hijos, como pueblo. Así que hemos estado revisando algunos ejemplos bíblicos en donde el Señor ofreció, ¿verdad?, esa mejor oportunidad, ¿no? Hablamos del estanque de Bethesda y del paralítico que estaba allí. El domingo hablamos sobre el hijo pródigo, ¿lo recuerdan? Cómo el padre le ofreció a él una mejor oportunidad, ¿no? Él, después de que malgastó todo viviendo perdidamente, dijo: ya no soy digno de ser llamado su hijo, ¿verdad? Voy a volver a la casa de mi padre y le voy a pedir que me acepte, que me reciba solo como un jornalero. Pero cuando llega allá, dice que el padre corrió a él, lo besó, se echó, ¿verdad?, en sus brazos, ¿cierto? Y dice que mandó a vestirle, a ponerle anillo, a ponerle calzado, mandó matar el becerro gordo, preparó una gran comida y era tiempo de celebrar porque su hijo perdido había sido hallado, su hijo muerto había revivido. El hijo dijo: yo solamente me basta con que mi padre me reciba como un jornalero, pero el padre le dio una oportunidad. Amén. Amén. Dijo: tú eres mi hijo. Y lo volvió a vestir, le puso el anillo, señal de que tú eres mío, ¿verdad? De mi propiedad, de mi familia. Entonces, estamos hablando, y la Biblia está llena de oportunidades mejores, hermanos, ¿no? Entonces, Dios quiere abrirnos los ojos en relación a estos temas que han estado siempre delante de nosotros, pero nosotros no los vemos. Hay muchas cosas de Dios que nosotros no las entendemos hasta que, como dice su palabra, el velo es corrido del Señor, ¿cierto? Y yo quiero ir a hablarles un poco sobre este tema. Yo les mencioné sobre los israelitas a propósito de la oportunidad. Las oportunidades son para aprovecharlas, ¿de acuerdo? Cada vez que Dios te da una oportunidad, Él la pone delante de ti, esa oportunidad, para que tú la aproveches, para que la tomes, para que la uses, ¿amén? Para que la bien utilices, por cierto, pero para que la uses, ¿de acuerdo? A veces uno comete el error y dice: Señor, ¿será tu voluntad? Él ha abierto la puerta, Él ha preparado todo, ¿verdad? Y dice: Señor, ¿será? ¿No? ¿Me dejo entender? A veces nos juega el tema de la incredulidad, el tema de la duda, ¿verdad? A veces el no estar lo suficientemente conectados con Dios nos hace estar dubitativos cuando deberíamos estar claros y avanzando firme y adelante, como dice el himno, ¿cierto? Pero nosotros estamos: Señor, ¿será tuyo esto? A lo mejor, ¿me entiende, verdad? Si estuviéramos en profunda, en real comunión, con toda seguridad sabríamos, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos daría testimonio, nos diría: ve, porque yo estoy contigo. Amén, no temas, no desmayes, yo te esfuerzo, etcétera, ¿no? Ok, entonces yo mencioné a los israelitas y quiero hablar un poquitito sobre eso, porque los israelitas fueron bendecidos con Dios, ¿no? Si tú lo piensas desde el fondo del corazón, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia de José, ¿verdad? José fue levantado por Dios, ¿para qué? Para preservar, ¿no? Para que en un tiempo donde había hambre, un hombre con una visión bien orientada desde el cielo pudiera administrar con sabiduría. Hermanos, yo quiero decirles algo.
Ha llegado el momento en el que tú tienes que aprender a administrar con sabiduría. ¿Lo entiendes? Tenemos que administrar con sabiduría. Porque si no administramos bien, no importa cuánto nos dé Dios, no vamos a retener nada. Todo se nos va a ir como si nada. Los tiempos de bendición, la Biblia lo enseña, no son para el despilfarro. Son para una buena, una sabia y una consecuente administración. Tú puedes ver en la palabra de Dios que a los 7 años de escasez le antecedieron 7 años ¿de qué? De abundancia. ¿Y qué hizo José? Desperdició, malgastó, dejó que el trigo, que el grano se echase a perder. No, él incluso se preparó para almacenar, se preparó para poder guardar y para que lo que él guardara estuviera debidamente y cuidadosamente guardado. Amén. ¿Saben, hermanos, que esto no estaba en la prédica? Así que aprovecho de decirte, ojo con esto. ¿De acuerdo? Cuando Dios nos da más, es para que nosotros tengamos una visión de anticipación. Y José fue muy exitoso en saber administrar lo que Dios proveyó. ¿De acuerdo? Yo recuerdo que eso sí lo alcanzamos a estudiar, ¿no? Justo en el momento en el que José es promovido, junto con él vino la prosperidad, vino la abundancia, ¿verdad? Comenzó el tiempo de la gran cosecha, justamente cuando el hombre indicado estuvo en el lugar indicado. Qué sabio, qué bueno es Dios. Eso quiere decir que Dios no quería que esa abundante cosecha se malgaste. Él quería tener a la persona correcta administrando eso para que fuese bien utilizado y sirviera finalmente en los tiempos de mayor necesidad. Yo creo que gran parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros es prepararnos, hermanos, para eso. Él trabaja con nosotros para que entendamos ciertas cosas que nosotros a lo mejor las tomamos tan livianamente o simplemente pasan delante de nuestros ojos sin que las percibamos en su justa o en su profunda magnitud, digamos, ¿no? Entonces, los israelitas fueron un pueblo que estuvo cautivo por 400 años. Había una profecía, ¿verdad? A una profecía que tiene que ver con José justamente, ¿verdad? Y que iban a ser cautivos 400 años, pero luego iban a ser liberados. Amén. Y nosotros ahora, sabiendo que esa cautividad fue llevada a cabo, ¿dónde? En Egipto, ¿cierto? Nosotros debemos pensar por un momento que si una generación son entre 50 y 70 años, ¿verdad? Pasaron más o menos 6, 7, 8 generaciones en que el pueblo fue esclavo, ¿no? Fue esclavo, solamente no vivía para otra cosa que servir un propósito y vivir en esclavitud, ¿no? Qué triste, ¿verdad? Sin aspiraciones, sin objetivos, sin metas, sin ideales, sin sueños, solo era nacer, era crecer, llegar a la edad, ¿verdad? Y empezar a servir como esclavo, y vivir como esclavo, y funcionar como esclavo, y morir como esclavo. Estoy tratando de hacer un punto importante acá, hermanos, para lo que les voy a decir a continuación. El tema es que el Señor, dice la Biblia, escuchó el clamor de este pueblo. Fueron varias generaciones de vivir en esclavitud, pero de repente Dios levanta a un libertador, ¿cierto? Él tiene un propósito y viene Moisés, y sabemos que de una manera sobrenatural Dios lo guarda, lo hace que lo críe la hija de Faraón, ¿verdad? O sea, imagínate, su principal enemigo lo cría, así es Dios. Así el Señor puede hacer grandes cosas. Aquello que nos parece absolutamente impensable, Dios lo puede hacer porque Él es el Señor. Y Él levanta, ¿verdad? Y preserva, y cuida, y educa, y en fin. Y se levanta este libertador de parte del Señor, que es Moisés. Y llegando más concretamente, el Señor liberta, mediante hechos poderosos, milagrosos, liberta a Israel de la
esclavitud, sabemos que hubo plagas, ¿verdad? Que Dios mostró su poder, hubo una lucha de poder entre paréntesis, lo recuerdan, ¿no? Pero finalmente Israel es liberado, es dejado, entre comillas, a regañadientes. Faraón dice, ya, váyanse a servir a su Dios. Y ellos, de repente, hermanos, son libres. De repente ellos ya, imagínate por favor un momento, era otra vez algo impensado para ellos. O sea, ¿qué? Ya no vamos a tener que trabajar haciendo ladrillos, ya no vamos a tener que vivir así. O sea que los hijos que yo tenga van a tener un futuro, van a tener realmente un porvenir. ¿Me entiendes, verdad? Toda la implicancia que eso tiene es muy trascendental, ¿no? Pensar, ya no vas a ser un esclavo, eres libre. Eres libre para servir a Dios, eres libre para vivir para la gloria de Dios, pero eres libre de la esclavitud. Ya no ser más oprimido. Y empiezan este peregrinaje, ¿verdad? Y nosotros sabemos que lamentablemente ese pueblo no entra en la tierra prometida. Dios los saca de una tierra de servidumbre a una tierra donde ellos iban a señorear. De una tierra donde ellos vivían con lo justo y necesario a una tierra donde los racimos de uvas se llevaban de a dos en un palo. ¿Me dejo entender? ¿Cómo se llama eso? A propósito de lo que estamos hablando, no se llama no es una gran oportunidad. No es una oportunidad única y además irrepetible que el Señor concediera tal privilegio, ¿verdad? Y que el Señor hiciera todo esto porque escuchó el clamor del pueblo oprimido. Qué maravilla, ¿verdad? Yo creo, hermanos, que cualquiera hubiese dicho, la verdad es que no importa lo que venga en el camino, esto es un sueño. Cualquier costo que esto tenga para nosotros en el camino hacia la tierra prometida, hay que pagarlo gustosamente, porque ya no seremos nunca más. Pero fue así. No, nosotros sabemos que ese pueblo a quien Dios le entregó una mayor, una mejor, una única oportunidad de liberación, falló, desaprovechó la oportunidad. Y repito, estoy tratando de llegar a un punto acá. ¿Por qué desaprovechó la oportunidad? Ese es el gran tema que yo creo que nosotros nos debemos preguntar. ¿Saben por qué? Porque en el Nuevo Testamento dice que nosotros debemos aprender de lo que les pasó a ellos. 1 Corintios 10. Para que no nos vaya a ocurrir a nosotros. Para que no vayamos a caer en semejante ejemplo de desobediencia, etcétera, etcétera. O sea, eso está allí plasmado para que nosotros digamos, a mí no me va a pasar, gracias a Dios yo puedo aprender de lo que les ocurrió a ellos, a mí no me va a ocurrir. Pero Israel no entra en la tierra prometida, en lugar de entrar vagan por 40 años, ¿cierto? En el desierto. Dios dice, los que salieron de esta generación no va a entrar en esa tierra, excepto dos personas, sabemos, Josué y Caleb, porque tuvieron un espíritu diferente. ¿En qué se manifestó ese espíritu diferente? En que mientras el resto del pueblo se quejaba y murmuraba, estos dos hombres, ¿qué hacían? Se sometían al Señor y alababan a Dios. Donde el resto del pueblo veía imposibilidad, ellos veían oportunidad o posibilidad. Ellos tenían la mirada puesta no en las circunstancias, tenían la mirada puesta en el Dios que los estaba llevando en ese peregrinaje. Qué importante es que nosotros, hermanos, en este peregrinaje que Dios nos permite hacer a nosotros, tengamos nuestra mirada puesta en Él. Porque indudablemente que vamos a atravesar tiempos de desierto. El desierto representa lo inhóspito. En el desierto hace calor y hace mucho frío. En el desierto no hay agua a gusto. En el desierto no hay comida al alcance de la mano. En el desierto hay peligros, hay serpientes, ¿verdad? Hay víboras venenosas, hay escorpiones que te pueden matar de una aguijonada. ¿Me entiendes, verdad? Entonces, el desierto representa lo inhóspito. Y ellos están atravesando
desde la libertad, desde la esclavitud a la libertad, hay un tramo que recorrer que es desierto. Y el desierto, que representa lo inhóspito, lo difícil, las pruebas, no se pasa si no es tomado de la mano de Dios. El desierto no se cruza si no se está tomado de la mano de Dios. ¿Me está entendiendo? Escúchame, hermano, a veces nosotros vemos en el desierto un problema, pero en este caso el desierto era una oportunidad. El único camino entre la esclavitud y la libertad era a través del desierto. ¿Me dejo entender? Era una oportunidad de Dios para ellos. Y lo único que ellos debían hacer era recordar las 10 plagas de Egipto, era recordar la liberación sobrenatural, poderosa, recordar que Dios fue capaz de detener el agua, ¿verdad? Y abrir camino para que pasaran en seco, etcétera, etcétera. Ellos todo lo que tenían que hacer era pensar así: si Dios lo hizo antes, lo volverá a hacer. Si Dios me libró una vez, me puede volver a librar, porque yo estoy en su voluntad, porque estoy atravesando este desierto, no porque yo quise venir acá, sino porque Él me está guiando a través de este camino. Amén. Pero en lugar de ellos decir eso, en lugar de decir el Señor está con nosotros, no vamos a cansarnos, no nos vamos a atemorizar, confiaremos en Él, Él sabrá hacer y Él hará lo que tenga que hacer, ellos comenzaron a quejarse, ellos empezaron a murmurar. Y repito, estoy tratando de llegar a un punto. ¿Por qué murmuraban, hermanos? Yo les dije el domingo, les hablaba yo del hijo pródigo. El hijo pródigo, antes de recapacitar, antes de volver a la casa del padre, ¿cierto? ¿Qué tuvo que vivir? Una crisis. Fue en medio de la crisis. ¿Cómo se materializó esa crisis? Vino una gran hambre a esa provincia donde estaba él. Al punto que él deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Verdad? O sea, la crisis en este caso fue una crisis tremenda, porque era una crisis financiera, una crisis alimenticia, era una crisis potente, ¿verdad? Bueno, una persona como él necesitaba una crisis de ese tamaño. Yo creo que las crisis por las que atravesamos son justamente a la medida de lo que Dios necesita trabajar en nosotros. Amén, hermanos. ¿Sí? Pero en este caso, sabemos que él de repente está allí y dice: yo aquí perezco de hambre y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. La crisis lo lleva a él ¿a qué? A replantearse. ¿Me dejo entender? Y a tomar una decisión correcta. Volveré a la casa de mi padre, le diré: Padre, no soy digno de ser tu hijo, tómame como un jornalero, etc. ¿Verdad? Y Dios le ofreció una oportunidad mayor. ¿De acuerdo? En este caso, hermanos, los israelitas, todo lo que debían hacer era, cuando estaban en necesidad, decir: Señor, dependemos de ti. Te necesitamos. Si tú no actúas, Señor, nos morimos acá. Pero aunque nos muramos, Señor, gracias. Tú nos diste una oportunidad que nadie nos dio, la de ser libres. Amén, hermanos. Amén. Y eso es verdad para ti y para mí también. Amén. Cristo nos dio una oportunidad que nadie más nos pudo dar. Sí, ser libres del poder del diablo, ser libres del pecado, ser libres de la maldad. Antes que Cristo viniera estábamos obligados a obedecer al pecado. No teníamos cómo decir que no. El pecado era demasiado fuerte y poderoso, nos seducía y nos llevaba y pecábamos. Pero Cristo vino a darnos autoridad, a darnos poder sobre el poder del diablo que opera a través de la debilidad de la carne. ¿Sí o no? ¿Qué se manifestó entonces? ¿Qué fue lo que hizo a los israelitas perder la oportunidad de entrar en esa tierra soñada? Su carnalidad. Su carnalidad, hermanos. ¿Entiende? Su mentalidad también. Es que ahí está. Cuando yo hablo de la carne, no estoy hablando del pellejo, ¿verdad? Cuando yo hablo de la carne, estoy hablando de esa mentalidad propia de la naturaleza caída. De la naturaleza, hermanos, que aborrece a Dios, que huye de Dios. Tú tienes que entender algo.
Tú tienes que entender algo. Algo pasó en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva comieron de ese árbol prohibido, de ese fruto prohibido, algo pasó en ellos. ¿Qué ocurrió? Dios le hablaba y ¿qué hizo? Huyó de Dios. Mientras que antes de eso en su naturaleza estaba, Señor, sí, ir a Dios. ¿Me están entendiendo? Mientras que la naturaleza de ellos estaba venir a Dios tal y como estaban, no había remordimientos, no había problemas de conciencia, no había vergüenza, no había sentimientos malos. Dios los llamaba y yo decía, Señor, no sé con qué palabras, pero Señor, aquí estoy. Señor, ¿qué quieres? Dime, Señor. Pero luego de hacer eso, de comer de ese fruto, ellos huyen de Dios. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? La naturaleza carnal huye de Dios. Es por eso que hay personas que nunca quieren ir a la iglesia. Es por eso que hay personas que nunca quieren leer la Biblia, que nunca quieren orar. Es por eso que hay personas que si tú le pones alabanzas, dices, cambia esa música. Pero si tú le pones los guachiturros, ¿me entiendes, verdad? ¿Por qué? Porque hay una naturaleza diferente. Amén. ¿Se entiende lo que quiero decir? No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de naturaleza. Es una cuestión de naturaleza. Si yo pongo en un vaso de vidrio, yo le pongo agua hirviendo para tomarme un té, ¿qué es lo más seguro que va a ocurrir? ¿Por qué se va a quebrar? ¿Porque tiene mala voluntad para recibir el agua caliente? No, es por la naturaleza de su condición. Pero si yo esa misma agua caliente hervida la pongo en un tazón, no va a haber ningún problema. ¿Me dejo entender? Es un problema de naturaleza. Los israelitas, hermanos, después de tanto tiempo viviendo en condición de esclavitud, cada vez que tenían una dificultad, falta de agua, deseo de comida, hambre o lo que fuera, ¿qué es lo que hacían? Pero no solo se quejaban, querían regresar. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Dios les estaba, por favor, hermano, yo le pido al Señor que me ayude, para que todos los que estamos acá lo entendamos con la profundidad que tenemos que entender. Dios le dio la tremenda, brillante oportunidad. Hermanos, Dios invirtió en proteger a Moisés, en cuidar a Moisés, en librarlo del río, en llevarlo sano a salvo a la casa donde estaba la hija de Faraón, etcétera, etcétera. Dios invirtió en él. Amén. Luego lo educó en ese lugar, aprendió las costumbres, vio todo, etcétera, todo. Y después un día Dios dice, ok, ahora ven acá, ahora te necesito. Dios hizo una inversión en este hombre para que este hombre pudiera llevarlo fuera de ese lugar. Amén. Era una oportunidad que ellos podían darse el lujo de desaprovechar. Era algo como para decir, bueno, si no funciona con Moisés, Dios levantará a otro y esperaremos 40, 50 años más que esté listo. No, era una oportunidad única. Amén. Era una oportunidad única para salir, para cambiar ¿de qué? De destino, para cambiar de rumbo, para cambiar de vida. Y hermanos, desafortunadamente, ese pueblo, esos hombres, esas mujeres, esas personas, no la aprovecharon. No la aprovecharon. ¿Por qué? Porque cada vez que algo no salía de acuerdo, escúchenlo con mucha atención, hermanos queridos, cada vez que algo no salía de acuerdo a lo que ellos planeaban o esperaban, inmediatamente su naturaleza se quejaba. Y por demás, ellos habían vivido por generaciones, ¿verdad? Habían vivido, nacido, sido criados y muertos como esclavos, ¿sí o no? Dime una cosa, ser esclavos para ellos no era algo normal. Yo estoy a punto de decirles algo que yo quiero que ustedes lo piensen, hermanos. Pero el ser esclavos para ellos era parte de su cotidianeidad. ¿De acuerdo? Y para ellos que se les ofreciera libertad era fantástico, pero ellos sabían lo que era ser libres realmente. Ellos no sabían lo que era la libertad.
pero ellos podían dar clase de lo que era ser un esclavo. ¿Me está entendiendo? Amén. Hermanos, Dios nos está llamando a la misma libertad. Es lo mismo contigo y conmigo. Nosotros podemos dar clase de lo que es pecar y de los diferentes tipos de pecados que existen, pero ¿cuántos de nosotros podemos dar clase de lo que es vivir en libertad? Es que a eso nos está llamando el Espíritu Santo. Para eso el Padre invirtió a Cristo, su Hijo, para que nosotros vivamos y tengamos y gocemos de una vida libre en Él, libre del pecado, libre de la maldad. Pero ¿qué pasa con nosotros? Estoy hablando de esta oportunidad única. ¿Qué pasa con nosotros? Cuando comienzan a haber problemas, Cristo vino para sacarnos de la esclavitud. Cuando comienza a haber problemas, cuando las cosas no resultan como tú y yo las planeamos, dime si no es verdad que muchas veces se levanta en nosotros el volver atrás. Dime si no sientes una voz que te dice, mira para atrás. ¿Sabes que no vayas más a la iglesia? ¿Sabes qué? Déjalo así, que tanto que Dios, que compromiso con Dios. Si Dios es amor, Dios te quiere igual. Ese no es Dios. No es el Espíritu de Dios. Esa es la naturaleza terrenal, la carne, que aborrece a Dios, que huye de Dios, que quiere arrancar de Dios, que no soporta estar delante de Dios. Amén. Igual que Adán y Eva. Adán, ¿dónde estás? Y se corrió a esconder. ¿Me entienden? Porque esa naturaleza caída sabe que le debe a Dios. Sabe que está caída con Dios. ¿Me dejo entender? Y nosotros debemos tener cuidado de dejar que esa naturaleza tome el control de nuestra vida, porque nosotros tenemos una nueva naturaleza también dentro. Y nosotros en voluntad escogemos qué vamos a hacer, a cuál de ambas naturalezas vamos a seguir. Si a la vieja naturaleza dominada por la carne, el pecado, o a la nueva naturaleza que se complace en Dios, que sigue a Cristo, que ama lo de Dios y que es guiada por el Espíritu de Dios. ¿Entienden, verdad? Está esa lucha interior. Bueno, los israelitas, hermanos, vivieron una tremenda crisis. Pero, aunque sabían que la respuesta estaba en la tierra prometida, en Dios, por cierto, pero aunque sabían que allá estaba el norte, ellos siempre miraban atrás. ¿Me dejo entender? Y eso les llevó a que al final perdieran la oportunidad. ¿La perdieron, sí o no? Era una oportunidad, hermanos, soñada, única. Pero ellos la perdieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a esa vida de esclavos. No sé si me está entendiendo. Dios estaba tratando de enseñarles lo que era vivir en la libertad de Dios, que no es libertinaje, por cierto. Pero ellos estaban acostumbrados y todo eso rechazaba, ¿no? Y Moisés, ¿para qué nos sacaste? Estábamos mejor en Egipto, allá teníamos comida, allá por lo menos había agua, nos vamos a morir de sed acá. Pero Moisés, ¿qué era eso? No era un festín carnal, ¿verdad? No era la carne manifestando lo suyo, ¿verdad? Quejándose, ves que Dios es malo, ven, ¿viste? Yo sabía que esto no iba a funcionar, si era mejor estar aquí, porque la carne se acostumbra. Amén. Amén. ¿De verdad me están entendiendo, hermanos? Amén. Porque este pequeño mensaje nos puede cambiar la vida, hermanos. Si nosotros lo tenemos presente, tú sabrás que ahí está la raíz de nuestras luchas. La raíz de todos nuestros conflictos están ahí. Dios nos dice camina y la carne dice, ¿estás seguro que vas a poder caminar por ahí? ¿Tú estás seguro que yo no creo que Dios te vaya a sacar? Este camino es muy angosto, no creo que puedas. Vas a tener que dejar muchas cosas, ¿cómo se te ocurre?
es el Espíritu de Dios. Esa es la carne, ¿sí o no? Tratando de persuadirme a que yo no haga lo que Dios me está pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque la carne sabe que en algún punto del camino va a quedar bajo tus pies si tú caminas con Dios. Y la carne no quiere negarse a sí misma, no quiere morir. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue su yo, niegue su carnalidad, niegue su naturaleza caída. ¿Me entienden, verdad? Cuando un hombre vino a Jesús, dijo que lo quería seguir, Jesús le dijo, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Le dejó claramente, dijo, si tú me estás queriendo seguir por algún otro motivo que no sea el correcto, tu carne no te lo va a aguantar. ¿Me dejo entender, hermanos? Estamos en una oportunidad única. A este hombre, que yo lo leí el otro día, el domingo, que estaba ciego, era un ciego, que estaba junto al camino, lo leo rápido, mendigando, dice, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno, ciego, él no ve nada, está junto al camino, está pidiendo, ¿cierto? Está mendigando, denme algo, por el amor de Dios, denme alguna cosita. Él está ahí, esa es su vida. ¿Entiendes, verdad? Él está esclavo o no está esclavo. Sí, aleluya, ¿te das cuenta? Él, igual que los israelitas, está esclavo. Esa vida de esclavitud consistía en una cosa. Mira, tú duermes, tú te levantas y vas a mendigar. Vives de lo que te den y luego duermes. Y al otro día te levantas y tu vida otra vez, ¿sabes cuál es tu norte? ¿Sabes cuál era la mayor aspiración para este hombre? Que alguien en su mendigar le diera algo bueno. Pero él no tenía más opción que morir como un mendigo ciego. Porque un ciego no iba a tener buen trabajo. Estaba limitado. ¿Amén? Era un hombre esclavo otra vez, ¿sí o no? Pero de repente le escucha que a la multitud que pasaba y pregunta qué era aquello, le dijeron que pasaba Jesús. Y como les dije, debe haber sabido quién era Jesús. Tal vez no con lujo de detalle, pero lo suficiente. Él tiene que haber escuchado, oye, Jesús sana a los enfermos. ¿Sabes que la otra vez entró a la sinagoga y sanó a un hombre que tenía una mano seca? De repente llevaban en un funeral, llevaban a una persona y él dijo que detuvieran y le dijo, levántate, y la persona resucitó. ¿Sabes qué? Había tal situación y multiplicó con unos pocos alimentos. Él le dio de comer a multitud. Seguro que los comentarios, la buena fama de Jesús, de sus obras, llegó a los oídos de él. De repente le escucha un alboroto y dice, ¿qué es eso? Y le dicen, es Jesús. ¿Y qué idea cobra fuerza dentro de él? ¡Esta es la mía! Esta es la oportunidad. La oportunidad. Amén. Amén. Y entonces dio voces. Él no tenía la facultad de decir, allá está Jesús, voy para allá. No veía. Y acuérdate, iba pasando una multitud, eran 2 o 3 personas, estaba lleno. Imagínate, por favor, para que se entienda lo que tuvo que hacer. Dice, dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él no sabiendo dónde estaba Jesús. Eso se llama tener una fe ciega, ¿cierto? Literalmente. Dios me va a escuchar. No sé ni dónde está, pero me va a escuchar. Jesús, hijo de David, cállate, hombre, silencio. Pero me dice que los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a perderse la oportunidad. Si Israel hubiera tenido este pensamiento, todos hubieran entrado en la tierra prometida. Si en nosotros hubiese este pensamiento, si en tanta gente que ha pasado por esta iglesia y que se fue sin ninguna verdadera razón, hubiese habido este pensamiento, estarían bendecidos en Dios. Porque déjame decirte que yo he aprendido algo. Cualquier persona que Dios trajo a esta iglesia por su espíritu y se fue sin el consentimiento de Dios está dando vueltas errantes. Dios no está en eso. Amén. Eso es algo que nosotros debemos entender. Por eso es tan importante que a la hora de decidir dónde congregarme, yo sepa que el Señor quiere que esté en ese lugar. Y que sea como matrimonio. Yo estoy ahí cuando la palabra me bendice y estoy ahí cuando la palabra me da también. Es un matrimonio, en las buenas y en las malas. No, sabes que los mensajes ya dejaron de
de hacerme sentir bien, mejor no voy. No. Dios tiene un plan y con cada mensaje Dios está perfilándonos para ese plan. Amén, hermanos. Y el plan de Dios no es solo que estemos aquí y aprendamos. El plan de Dios es que lo tomemos, lo internalicemos y lo llevemos a otros. Él mismo tiene planes que nosotros ni imaginamos. Pero Él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose. ¿Por qué se detuvo Jesús? Porque escuchó su nombre. Porque alguien lo estaba llamando a Él. Porque alguien lo estaba llamando en fe. ¿Por qué Jehová Dios les envió un libertador a los israelitas? Porque había un pueblo que estaba clamando a su nombre. Porque había un pueblo que al clamar estaba demostrando que creían que Él podía, y Él les demostró que Él podía y lo hizo. ¿Me dejo entender? Aquí te das cuenta que es lo mismo, es el mismo patrón. Pero Jesús se detuvo, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué es lo que necesitas? Él dijo: Señor, que reciba la vista. ¿Tenía claro lo que quería? ¿Sabe lo que me dice eso a mí, hermanos? Él tenía súper claro lo que no quería. ¿Qué es lo que este hombre ya no quería más? ¿Qué es lo que ya lo tenía hasta más arriba de la corona, como dice? Ser ciego. Él estaba hastiado, cansado, aburrido de ser ciego. Y cuando supo que Jesús pasaba, dijo: esta es la oportunidad de ya no ser más ciego y nadie me la va a quitar. Amén. Tú estás luchando para que nadie te quite la oportunidad que Dios te dio. Amén. O cualquiera puede venir a quitártela. O cualquier circunstancia te la quita. O cualquier persona te la quita. Es una lucha espiritual, hermanos. Como decía el hermano. El enemigo tratando de robarnos nuestra confianza en Dios. Apelando a nuestra carne para que en vez de alabar a Dios nos quejemos con Dios y le digamos: Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Hasta cuándo yo, Señor? Ya, pues, Señor, para. Es decir: Señor, yo no sé por cuánto tiempo esto va a seguir, pero yo una sola cosa sé: tú estás vivo, tú me escuchas y tú prometiste no abandonarme. Amén. Si tú me dijiste que caminara por aquí, yo no veo camino, pero tú vas a hacerlo porque tú me mandaste a caminar, y tú no eres la clase de padre que lo abandona a uno en el camino. Tú eres fiel por sobre todas las cosas. Eres fiel. ¿Estás dispuesto tú a clamar aunque muchas voces te digan: shh, no molestes, cállate, Dios no te va a escuchar, está muy ocupado para escucharte a ti? ¿Estás tú dispuesto a clamar mucho más fuerte hasta que Dios se detenga y diga: a ver, shh, alguien me está llamando a mí? ¿Qué quieres que te haga? ¿Cómo era? Ya no quieres ser más ciego. No, Señor. Jesús le dijo: recíbela. Recíbela, tu fe, tú. ¿Sabes, ciego? Tu fe ciega te dio la vista. Ajá. Él no necesitaba ser ni un estudioso, no sabía mucho de la Biblia, solamente tenía un poco de fe, pero de una fe sólida. Cállate, no me pienso callar. ¡Jesús! ¡Shh, silencio! ¡Jesús! ¿Por qué? Porque él estaba de verdad cansado de ser un ciego. Déjame preguntarte, y aquí también hay tanto que hablar, hermanos, pero quiero terminar acá. Déjame preguntarte, hagamos un paralelo. ¿Estaban los israelitas cansados de ser esclavos? ¿Sí? Aparentemente sí. Por algo le pedían que lo liberara, le pedían Te voy a dar un ejemplo. Uno solo. Tengo muchos para dar, Dios mediante, el domingo. Amén. Si Dios no dispone otra cosa. ¿Cuántas mujeres maltratadas por sus maridos conoces tú? Y cuando tú conversas con ellas,
te dicen, amiga, hermana, vecina, estoy aburrida que mi marido me pegue, déjelo, no, por ningún motivo. Soy una mujer golpeada. ¿Está entendiendo lo que le digo? Amén, amén. Pregunto, ¿los israelitas estaban lo suficientemente cansados de ser esclavos? Parece que no. Versus, este ciego estaba lo suficiente. Amén. Yo te pregunto a ti, Dios te pregunta a ti a través de mí, ¿estás lo suficientemente hastiado de ciertas cosas Sí, Señor. como para levantar tu voz y no callarte aunque el diablo te diga cállate y tú vas a gritar más fuerte que el diablo hasta que Dios se detenga y te diga qué es lo que necesitas, hijo o hija? Hermanos, el cambio de vida no viene por suerte, solamente viene cuando tú en verdad estás cansado o cansada de esa vida. Entonces la oportunidad que Dios da vale algo, sirve de algo. Si no, no sirve de nada. ¿Cuántos lo entendieron, hermanos? Amén. Tengo mucho que decir, mucho.